Bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a empezar con el cálculo de corrientes de cortocircuito y faltas en redes eléctricas, ¿vale? En concreto nos vamos a introducir en el tema. En esta primera parte de la clase vamos a ver los tipos de cortocircuito que se nos pueden presentar en redes eléctricas y vamos a calcular el caso de un cortocircuito monofásico alejado del transformador. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de corrientes de cortocircuito, ¿vale? Y es que se dice que se ha producido un cortocircuito, defecto o falta, cuando de manera voluntaria o fortuita, más bien suele ser así, accidentalmente, dos conductores o dos puntos entre los que existe una diferencia de potencial se ponen en contacto. ¿De acuerdo? Cuando un conductor es tensión, se ponen en contacto. O cuando un conductor en tensión, pues accidentalmente se pone en contacto con el neutro o con tierra. Los fallos o cortocircuitos en las líneas aéreas son los más comunes, debido a que están expuestos a fenómenos atmosféricos. Por ejemplo, la caída de un rayo, cuya descarga provoque una tensión que supere la tensión que es capaz de soportar el aislador. Bueno, que el viento mueva los conductores y accidentalmente toquen o se pongan en contacto uno con otro, que una torre de alta tensión caiga accidentalmente, pues por un terremoto o por alguna causa. Y hablando de tipos de cortocircuitos, hablando de los tipos que tenemos, de los tipos que podemos distinguir, pues podemos hacer una distinción, ¿vale? Y podemos hablar de algo normal, que sería un cortocircuito trifásico equilibrado, ¿vale? O, por otra parte, podríamos hablar de cortocircuito fase a tierra, fase-fase, o fase-fase-tierra. ¿Vale? De todos estos tipos. De todos ellos, generalmente, el cortocircuito trifásico es el que da lugar a mayores corrientes de cortocircuito. Es decir, es el que da lugar generalmente a una corriente de cortocircuito más alta que el resto. Además, son los más fáciles de analizar y los que con más frecuencia se estudian en la práctica. Porque con el circuito equivalente fase neutro se pueden resolver. Pero hay algunas excepciones, como por ejemplo cerca de un generador, donde un cortocircuito, ¿vale? La corriente de cortocircuito resultante, en ese caso fase tierra, puede exceder de la corriente de cortocircuito de un fallo trifásico, ¿vale? Ya decimos que si bien no es lo normal ni lo general, sino que normalmente se calcula la corriente de cortocircuito trifásico equilibrado, que a su vez es la más fácil y suele ser la corriente más desfavorable, en ciertas ocasiones especiales, como en ese, es decir, en caso de un cortocircuito fase tierra cerca del generador, nos dé lugar a una tensión, a una corriente de cortocircuito más elevada. Cuando hablamos del análisis de una red eléctrica en condiciones de cortocircuito, según sea la parte o nivel de tensión
que consideremos los objetivos que se persiguen son bien distintos. Así por ejemplo, esa red eléctrica podemos distinguir dos tipos de instalaciones, que serían una instalación industrial en general o una red de transporte, que es fundamentalmente el caso en el que nos vamos a centrar en esta asignatura. Así, pues, en el caso de que se trate de una instalación industrial, lo que nos puede interesar son seleccionar adecuadamente conductores y soportes. También, atendiendo al límite térmico, poder determinar el poder de corte, es decir, el poder de corte en kiloamperios que necesitamos, y a su vez el ajuste de valores de disparo de los relés. Ajuste de valores de disparo. Y en el caso de que estemos hablando de redes de transporte, interesa calcular la intensidad de cortocircuito en cualquier punto de la red, ante cualquier tipo de fallo, principalmente para determinar el ajuste de los relés de protección. Es decir, en este caso nos vamos a centrar fundamentalmente en saber la corriente de cortocircuito para determinar, como digo, el ajuste adecuado de los relés de protección. Hablando como era el caso de los tipos de cortocircuitos, podemos dibujar aquí tres fases, llámense fase R, S y T. Y tengamos además por aquí abajo la Tierra de conductor que seleccione la Tierra. Hablando pues del caso de corriente de cortocircuito trifásico equilibrado, estaríamos ante un caso en el que se conectaran esos tres conductores. Por otra parte, si estuviésemos en el caso de un cortocircuito fase a tierra, sería eso, una fase a una tensión muy elevada, contactando accidentalmente con tierra. Si por el contrario lo que tuviésemos fuese un cortocircuito fase-fase, serían dos fases las que se tocarían accidentalmente, como por ejemplo podrían ser esta fase y esta otra. Y la corriente pues debería tener un sentido, por ejemplo, así. Y por último, nos ponemos en color negro, un cortocircuito fase tierra. Este cortocircuito de aquí, pues tendríamos una fase, otra fase que se tocan, y esto a su vez con tierra.
Vamos ahora a analizar el caso de un cortocircuito alejado del generador, ¿de acuerdo? Cortocircuito alejado del generador. Vale. Tomando una fase, podamos dibujar aquí pues una fuente de tensión que nos proporcione una tensión del generador U sub G. Aquí tengamos la resistencia de la línea y aquí la reactancia de tipo inductivo de la línea. Esto sería utilizando el modelo de línea corta con una carga al final. Sea pues el caso de un cortocircuito alejado del generador, en ese caso podríamos estar aquí hablando de un contacto accidental. Sea ahí, en función del tiempo, la corriente que circula por el generador y definamos además, os recordamos, mejor dicho, que para una bobina la tensión en función del tiempo es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo, que para una resistencia la tensión en función del tiempo es igual a la resistencia por la intensidad en función del tiempo. Y digamos además que el generador o fuente de tensión genera una tensión sinusoidal dada por la siguiente expresión raíz de 2 U por el seno de omega t más psi, donde U es el valor eficaz. Dicho todo esto que tenemos aquí, es claro que en caso de cortocircuito, cuando se produzca, hará que la caída de tensión en la bobina más la caída de tensión en la resistencia sea igual a la tensión generada por la fuente, debido a la segunda ley de Kirchhoff. Es decir, de la segunda ley de Kirchhoff, aplicándola a este lazo, cuando se cortocircuite este contacto, pues evidentemente el paso de la corriente por este camino es infinitamente más fácil que por este camino, y por tanto podemos considerar que el circuito es formado por la fuente, la resistencia
y la reactancia de línea, suponiendo aquí un modelo de línea corta, ¿vale? Y esto pues vamos a desarrollarlo. Desarrollando esto un poquito y en función de lo que hemos escrito arriba, pues sabemos que la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente respecto del tiempo más la resistencia por la corriente en función del tiempo será igual a raíz de 2 veces el valor eficaz de la tensión por el seno de omega t más psi. Esta es una ecuación diferencial de coeficientes constantes que se compone de dos términos. Se compone de dos términos que vamos a sacar de aquí. Por una parte, vamos a sacar la corriente I sub 1, que es una solución general. I sub 1 será una solución general, que es la respuesta natural del sistema. Y obtendremos otra solución I sub 2, que es una solución particular. Y que esta de aquí, será una respuesta forzada. Teniendo esto, vamos a desarrollarlo. En primer lugar, vamos a dejar la primera derivada de la corriente respecto del tiempo aislada, es decir, vamos a hacer que el término por el que se multiplique sea 1. Por tanto, vamos a dividir toda la ecuación por 0. Pero, antes de eso, como hemos dicho de por aquí, vamos a calcular una primera solución, será la solución general, y otra solución será la solución particular. Entonces vamos ya a por la solución general. Que, como digo, es la respuesta natural del sistema. En este caso, esto se hace igualando la ecuación diferencial igual a 0, es decir, haciendo el término de la derecha 0. Que el término de la derecha ya sabéis que es lo que va a provocar la respuesta forzada. Es decir, representa la fuerza externa que se aplica sobre el circuito, que sería la fuerza electromotriz, es decir, la tensión. Por tanto, igualando eso a 0 y dividiendo todos los términos entre L, entre la inductancia de la bobina, tendremos que la derivada de la corriente respecto del tiempo más R partido L por la corriente en función del tiempo sea igual a 0. Bueno, esto tendrá una solución de la ecuación del tipo lambda más R partido L igual a 0 y eso nos dará la solución. Pero en lugar de eso vamos a hacer la ecuación desarrollada, ¿vale? Y vamos a resolver íntegramente esta ecuación diferencial. Entonces, pasaremos todo lo que sea la corriente al lado izquierdo, derivada, diferencial de I, partido I en función del tiempo, será igual a menos R partido L diferencial del tiempo. Integrando, si ahora cogemos aquí, integramos, pues pasará que la integral de 1 partido I será el logaritmo neperiano de I. Y la integral del término de la derecha será igual a menos R partido L por T más una constante K. Para reorganizar esto,
de la forma que nos interese, vamos a decir que esa constante k es igual al logaritmo neperiano de a, siendo a otra constante. Y por lo tanto, esto es igual a menos r partido L por el tiempo más el logaritmo neperiano de a. Siendo esto así, se puede representar esta ecuación cogiendo este término de aquí y esta otra parte de aquí, y haciendo que si una cosa es igual a la otra, e elevado a una cosa es igual a e elevado a la otra. Y por tanto, vamos a decir que e, vamos a escribirlo para que no haya confusiones en otro color, vamos a decir que e elevado al logaritmo neperiano de i, ya sabemos que esa i es en función del tiempo, esto va a ser igual a e elevado a menos r partido L por T más el logaritmo neperiano de A. Entonces, E estará elevado a todo eso. Esto es lo mismo que poner que E elevado a menos R partido L por T por E elevado al logaritmo neperiano de A. Y por tanto, como e elevado al logaritmo neperiano de algo es ese algo, esto será igual a por e elevado a menos r partido L por T. Dado que además esto de aquí será igual a i, con todo esto llegamos a una primera solución i sub 1 igual a por e elevado a menos r partido L por T. Y ya tendremos, por tanto, la solución general que nos está regulando, o que nos da la respuesta natural del sistema, de este sistema eléctrico. Vamos a pasar ahora a calcular la solución particular en el siguiente. Ponemos ahora, por tanto, la solución particular, ¿vale? Y diremos, vale, esta solución particular, ¿cómo la hacemos? Vale, vamos a decir que la corriente de esta solución particular, en función del tiempo, es igual a la tensión en función del tiempo partido la impedancia Z sub K. Puesto que estamos ante una tensión alterna y por tanto hay que jugar ahí con Z sub K. Donde Z sub K será, para que quede más claro, si hubiera alguna duda, la raíz de R sub K al cuadrado más X sub K al cuadrado. Pero lo vamos a dejar esto en función de Z sub K y del ángulo sí, es decir. Y lo vamos a expresar además, al igual como teníamos antes, en función del valor eficaz. Y por tanto todo esto va a ser igual a raíz de 2 por U, donde esa U es el valor eficaz de la tensión, y raíz de 2U será, por tanto, el valor máximo, partido el módulo de Z sub K por el seno de omega T más psi menos phi sub K. Siendo phi sub K, ese representa, sería el ángulo correspondiente al coseno de phi o factor de potencia de esa impedancia de phi.
Una vez que tenemos esto, pues ya tendremos la solución del sistema. Ahora sí vamos a tener la solución. ¿Cuál será la solución? Pues que y en función del tiempo será igual a y sub 1 en función del tiempo más y sub 2 en función del tiempo. Que esto es igual a raíz de 2 u partido z sub k por el seno de omega t más psi menos phi sub k más a por e elevado a menos r partido l por t. Además, sabemos pues que, o mejor dicho que esto. Si representamos aquí nuevamente el circuito, la resistencia R sub K, la reactancia X sub K y la impedancia Z, y diciendo que en este primer caso la corriente que pasa es I, ¿vale? Y ahora, teniendo este segundo caso, es decir, donde tenemos el cortocircuito, y diciendo que la corriente que pasa en ese caso es I sub K es igual a T, sería la corriente de cortocircuito. Bueno, pues teniendo todo eso en cuenta y sabiendo que la impedancia de cortocircuito al final de la línea, es decir, lejos del generador, que tendrá en cuenta únicamente la impedancia de la línea y que no de la carga, sabiendo que esa impedancia de la línea es muchísimo menor que la impedancia de la carga, y por tanto que la corriente inicial del circuito en régimen estacionario es muy pequeña en valor, es muchísimo más pequeña que la intensidad de cortocircuito máxima que se vaya a alcanzar. Con todo esto, vamos a decir, o vamos a suponer, que la intensidad inicial de cortocircuito es igual a la intensidad inicial en régimen estacionario, y lo cual lo vamos a hacer cero. Haciendo esto cero, esta solución que tenemos por aquí, pues claro, tendremos que hacer que I de 0 es igual a 0, y por tanto, en esta ecuación de aquí vamos a sustituir el tiempo t por 0. Y sustituyendo ese tiempo t por 0, la solución que nos quede la vamos a igualar a 0. Por tanto, sería raíz de 2 u partido z sub k por el seno por el seno, al ser t igual a 0, pues omega sub t será 0. Será por el seno de psi menos phi k, esto más a por e elevado a 0, es decir, más a, esto tiene que ser igual a 0. Y por tanto, ese coeficiente a tiene que ser igual a menos raíz de 2 u valor eficaz partido z sub k por el seno de psi menos
phi sub k. Teniendo esto, volvemos ya sí a escribir la solución final, la cual es que la corriente en función del tiempo es igual a raíz de 2 u partido z sub k por el seno de omega t más psi menos phi sub k menos e elevado a menos r partido L por T por el seno de psi menos phi sub k. Y ahora sí, esta es la solución final. Y vamos a ver por último qué es lo que representa dicha ecuación, ¿vale? Por tanto, dicha ecuación hemos dicho que nos quedaba y en función del tiempo igual a raíz de 2 u partido z sub k por el seno de omega t más psi menos phi sub k menos e elevado a menos r partido L por T y por el seno de psi menos phi sub k. ¿Vale? Esta era la ecuación. Donde aquí esta componente, o mejor dicho, esto por esto, que es la componente de alterna, ¿vale? Será la respuesta forzada del sistema. Y esto por esto, es la componente de continua o respuesta libre del sistema, las cuales vamos a representar a continuación. Entonces, si dibujamos el eje con un ángulo girado, y aquí la corriente, donde tendremos que la tensión sinusoidal que se aplica al sistema es esa, tengamos por otra parte la respuesta, esta respuesta de continua, transitoria, que al principio será muy grande y al final será muy pequeña y tenderá a cero. Y tengamos además esta componente de alterna, en cierta medida, pues será estable y viene representada por una cosa tal que así, de forma aproximada. Perdonadme por los desfases que no estén correctamente representados. Cuando tengamos esas dos cosas, eso nos va a dar lugar a la respuesta total del sistema, que va a ser esta. En condiciones de cortocircuito.
Entonces, cada vez esta respuesta se irá más pareciendo a la curva verde, porque esta componente de continua dibujada en color amarillo es más pequeña. Este pico de aquí, esta altura, sería la corriente de choque y su cero, y esto sería el desfase phi sub k. Y hasta aquí el caso de un cortocircuito alejado del transformador y la demostración de la ecuación de integro diferencial.